y contentas, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos contentas por estar aquí para poder disfrutar de su palabra y bueno, como mucho les hemos dicho, estar sentadas a los pies del maestro, ¿verdad? ¿Como quién estaba sentada a los pies del maestro? ¿Verdad? Y Marta también, nada más que no estaba sentada. Entonces, hay que estar atentas, ¿verdad? Digo, yo no dudo que estaba atenta, pero pues como que andaba, como que tantito le hacía y tantito escuchaba. Entonces, no, ¿verdad? Por eso nos debemos sentar. Amén. Bueno, pues bienvenidas todas, queridas hermanas, mujeres, amigas que están aquí. Bienvenidas todas las que hoy están aquí, que no habían venido a la reunión de mujeres, a las que vengan por primera vez y a las que nos escuchan a través de las redes, ¿verdad? Que también les damos la bienvenida. Vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, te bendecimos en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque nos permites estar aquí, sentadas a tus pies. Padre, háblanos en esta hora, háblanos tu palabra, muéstranos tus propósitos y que podamos llevarlos por obra en todo tiempo, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que sea tu presencia, bendice a cada mujer que está en este lugar, a las que nos escuchan a través de las redes, y que esta palabra cumpla el propósito para el cual ha de ser enseñada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Eclesiastés. ¿Cómo ven? ¿Cómo van con los placeres de la vida, mis queridas hermanas? Algunas se rieron, las otras no entendieron. ¿Vinieron la clase, la reunión anterior? Las que vinieron a la reunión anterior me entienden de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Están trabajando en ello? ¿Sí? Bueno, pues Dios nos pide porque recuerden que lo que aprendemos de la palabra de Dios, ¿para qué es? Para aplicarlo, ¿verdad? Entonces tuvimos 15 días para estar trabajando ya en lo aprendido y bueno, pues lo que nos falta, ¿verdad? Pero ya tenemos una enseñanza que debemos aplicarlo. Y cuando lo aplicamos, ¿qué cree? Vamos a ser más bendecidas porque la obediencia trae bendición, ¿verdad? Así que Dios es bueno y nos quiere bendecir. Amén. Bien, como veíamos anteriormente, Eclesiastés o el predicador disfrutó de muchos placeres. Por eso les decía cómo van con los placeres. La palabra nos dice que Salomón fue un hombre muy rico y poderoso que quiso experimentar. Salomón propuso en su corazón agasajar su carne con vino, ¿se acuerdan? Engrandecer sus obras, dice que edificó casas, plantó para sí viñas, se hizo huertos y jardines y plantó en ellos árboles de todo fruto, ¿se acuerdan? Dice que no apartó su corazón de placer alguno, pero aún con toda esta cosa, dice Eclesiastés, que se dio cuenta y determinó que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Verdad? Por eso les pregunto cómo vamos con los placeres, porque tenemos que entender que todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Por eso con sabiduría lo debemos entender y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Eclesiastés, después de haber gozado de tantas cosas como quiso, terminó diciendo y dando estas palabras? Bueno, porque por más que hacía y buscaba, ¿recuerdan? Terminaba como al principio. ¿Cómo? Acuérdense del humo. ¿Cómo terminaba? Sin nada, vacío. Ajá. Es que cuando las cosas se hacen en la sabiduría humana, el placer no es duradero, ¿verdad? No es duradero, es momentáneo y al final terminamos en el mismo estado en el que comenzamos. O puede ser mucho peor. La gente quiere experimentar todo tipo de cosas
con tal de gozar en su vida, tener fama y placeres, ¿sí o no? Y la gente quiere experimentar. ¿Te acuerdas de esta famosa cantante Whitney Houston? Qué bonita voz, qué hermosa voz. Era una mujer que tenía una voz privilegiada, pienso yo. A mí se me encantaba su voz, pero bueno, esa es otra historia. Según su biografía, fue una de las mejores voces femeninas de la historia, fíjate. Pero fíjate que esta mujer a la edad de 11 años cantaba en el coro de la iglesia bautista donde ella se congregaba con su familia. ¿Sí sabías? Ella era bueno, desde su niñez se congregaba. Y bueno, pues entonces empezó sirviéndole al Señor y cantaba en el coro. Dicen que empezó cantando en el coro infantil y de ahí pues fue cantando también ya en la congregación. Por lo que se sabe, su padre sabía el potencial que Whitney tenía. Claro que sí, ¿verdad? Sí sabía su potencial. Y cuando hubo productores que la escucharon, porque acuérdate que Satanás escucha. Y cuando hubo productores que la escucharon y le ofrecieron firmar con alguna productora, su padre no lo pensó y dijo que era la oportunidad que estaban buscando. O la oportunidad que esperaban más bien. De esta manera, a los 16 años, esta adolescente empezó a cantar en el mundo secular. Y de allí fue subiendo hasta ser una de las mejores voces, como te decía, de la historia. Por supuesto, esto la llevó a tener todo el dinero que quiso, ¿se imaginan? Y filmó algunas películas, como esa famosísima del guardaespaldas, que fue un hitazo y tuvo mucho éxito, ¿se acuerdan? ¿Se imagina cuántos millones de dólares ganaba? Ganó el dinero que quiso, tenía la fama que quiso, poder y cuanto pudo gozar de todos los placeres. Pero había algo, ella conocía de Dios e incluso le servía. Qué tremendo, ¿no? Al parecer, cada vez que empezaba un concierto, esto pues yo lo leí en su biografía, reunía a su equipo y oraba a Dios. Seguramente porque su alma no estaba saciada aún con todos los placeres que tenía, ¿verdad? El problema es que todo eso lo hacía en su sabiduría humana y sin realmente tener a Dios en su vida. Sí, porque ella se apartó de Dios y que el pecado que hace te aparta de Dios. Entonces, pues yo no creo que en esos momentos ya Dios estuviera en su vida, ¿verdad? Porque ella se apartó de Dios por ir tras los placeres. Así como lo hizo el predicador, ¿se acuerdan? Así como lo hizo Salomón. En el caso de Whitney, todo lo que tenía, toda la fama y todo el placer, no le dieron la felicidad verdadera. Y estando en la cima de su estrellato, bueno, se casó con un artista también por ahí y empezó a sufrir una serie de situaciones. Pero estando en la cima de su estrellato, a la edad de 48 años, la encontraron muerta en su bañera. Fíjate, muy joven, con todo un potencial, completamente sola además. Algunos dicen que murió ahogada. Hay muchas versiones, ¿no? Algunos dicen que murió ahogada, otros dicen que murió por sobredosis de drogas. También se dice en su historia que fue una mujer muy deprimida. Sufría de constantes depresiones y de tristezas. Sea cual sea o fuere la situación, esta mujer con todo y los placeres que decidió gozar en su corta vida, ella no sabía que iba a tener una vida corta, ¿verdad? A lo mejor pensó, no, ya cuando esté más grande me arrepiento y ya busco de Dios, no sé. Pero a su corta vida en su vida decidió gozar de los placeres sin saber que tendría una vida corta. Y en esa vida, dentro de esa vida, dentro de esos placeres, de esa fama, no encontró la verdadera satisfacción porque lo hizo en su humana sabiduría y lejos
de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es una mujer que sigue recordada. Y yo digo, ¿y todas las regalías? Ya ni hijos tiene. Tuvo una hija, una sola hija, que a la edad de 22 años murió igual que ella. Parece ser que por sobredosis también. Imagínate, no tuvo descendencia. ¿A dónde se va todo lo que aún se sigue produciendo de sus ganancias? ¿Te das cuenta? Es como para pensarlo un poquito, ¿no? Dios le dio dones y talentos, sí, pero ¿para qué? Para servirle a Él. Pero ella los quiso aprovechar en el mundo. No, ¿cómo? Yo tengo una gran voz. No, pues espérate. ¿Cómo crees que me voy a parar en un púlpito a cantar si todos me pueden conocer, si puedo ganar mucho dinero? Déjame decirte que así hay cantantes cristianos que piensan de esa manera. ¿Verdad? Pero ella lo quiso aprovechar en el mundo y terminó vacía y con aflicción de espíritu. Es por ello que debemos entender cómo disfrutar los placeres. Otra vez te pregunto, ¿cómo vas con los placeres? ¿Verdad? Déjame darte esta palabra placer. Placer es la palabra hebrea shimha. ¿Ay, cómo le entiendes? Shimha, que significa alegría o jovialidad, deleite, gozo, felicidad, regocijo, placer. Y es correcto todo lo que representa y significa. ¿Por qué? Porque este placer solo lo podemos encontrar a través de Cristo. Porque como ya lo hemos estado viendo, solo Jesús puede proveer verdadero placer a través de su perdón desde la cruz, porque ningún placer terrenal tiene la capacidad de proveer satisfacción eterna y completa al alma del hombre. ¿O sí? Como lo estamos viendo en el caso de Whitney. Pues ella quiso la fama, ella le dio la espalda a Dios. Ay, no, ¿cómo crees que voy a estar cantando en un corito de santos? Pero, híjole, qué tremendo, porque no nos damos cuenta la magnitud de lo que esto conlleva. Por eso muchas veces en la alabanza tenemos que trabajar mucho, porque hay que, se me fue la palabra, hay que ubicarlos, ¿verdad? Sí. Que los pies estén bien puestos sobre el púlpito. Pues sí, porque de repente se puede perder el piso. Porque yo canto, yo tengo buena voz, yo toco muy bien. Y queremos la fama. ¿Verdad? Pero por eso deben de estar bien puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Porque mira lo que sucede, ¿no? Mira lo que sucede. Sin embargo, siguiendo con nuestro estudio de Eclesiastés, observamos que el predicador sigue razonando en sus pensamientos. Hoy estaremos tocando el tema número 4, nos toca el número 4, que es la sabiduría y la necedad de la vida. Donde vamos a ver a través de este tema lo que Salomón sigue experimentando. Porque no dejaba de experimentar, ¿verdad? Él quería seguir experimentando. Aquí encontramos dos palabras importantes: sabiduría y necedad. Déjame darte la palabra necedad del hebreo kisil, con K, kisil, más sencilla. Esta palabra necedad significa tonto, fatuo, insensato, necio. Tiene que ver con locura. ¿Te han dicho tonto? ¿O le has dicho a alguien tonto? Le estamos diciendo necio, ¿verdad? Tiene que ver con locura,
Y locura es la palabra hebrea jolelot, con H y acento en la O, jolelot, que significa locura, necedad, tontería, desvarío, insensatez. ¿No? También cuando muchas veces es común, ahí estás loco, ahí estás insensato, ¿no? Estás desvarío. Sí, pero sí, pues eso significa. Fíjate que necedad en el diccionario bíblico dice que es rechazo a Dios, maldad, carencia de conocimiento. Pues sí, ¿verdad? Porque si tenemos un rechazo a Dios es que aunque podamos tener a lo mejor conocimiento, ese conocimiento no se ha desarrollado porque hay una carencia. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y muchos de los proverbios fueron escritos por Salomón, ¿verdad? ¿Y en quién dice que está ligada la necedad? Del muchacho. Por eso Eclesiastés se refiere mucho principalmente a los jóvenes, ¿sí? Pero también a nosotros, ¿verdad? O sea, no nada más es para los jóvenes, pero vamos a ir viendo, porque esto sí tiene que ver mucho también con los jóvenes. Y de esta manera lo dice la palabra, ¿no? El joven generalmente, ¿qué hace? Rechazar a Dios, ¿verdad? Generalmente rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque hay como una necedad y una terquedad en su corazón. Dado estos términos que estamos viendo hebreos, ¿verdad? A través de este tema debemos aprender a confiar en Dios, porque Él es la sabiduría de Dios que le da valor, propósito y eternidad a nuestras vidas. ¿Cuántas quieren eternidad? Bueno, es que hay que empezar por ahí, ¿verdad? A lo mejor yo no he considerado la eternidad como parte de mi propósito de vida, no lo sé. Pero si eso es parte del propósito para tu vida, bueno, entonces necesitamos confiar en Jesús. ¿Sí? Ya que la sabiduría humana, aunque es mejor que la locura y la necedad, ¿sí? Vamos a estar viendo estos términos, locura y necedad. De todas maneras, solo es inútil para satisfacer al hombre. La sabiduría humana, aunque en algunos aspectos es buena, no es lo que más necesitamos. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Sabe por qué? Porque no nos proporciona felicidad eterna. La felicidad es momentánea, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas han experimentado decepciones? En la juventud, ¿no? Ay, es que yo no le gusto al niño que me gusta, ¿no? No sé. Pero experimentamos decepciones, tiempos difíciles, problemas, conflictos. Generalmente todas los hemos experimentado, alguno de ellos o todos, ¿sí o no? Y ¿qué crees? Los vamos a seguir experimentando, ¿no? Pero muchas veces es por nuestra necedad, ¿no? Tú le dices, la jovencita, ay, anda tirando ahí la toalla, ¿no? Anda tirando la toalla por el muchachito que quiere tener a 5 detrás de él. Y tú, bueno, que no hay otro. Ay, no, es que él es lindo. Nada más porque un día le dijo, ay, qué bonita te ves, ya se enamoró. Y ahí está la necedad, ¿sí o no? La necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿verdad? Todas esas circunstancias que vivimos nos pueden empujar hacia la decepción, hacia la depresión, hacia la insatisfacción o a la amargura, incluso al deseo de morir. Muchas terminan siendo personas frustradas, odiosas y amargadas que detestan sus vidas y también las vidas de otras personas por causa de su necedad, ¿verdad? Así como pasó con Salomón.
No obtuvo ninguna ganancia, ningún provecho de nada de este mundo, nada que ganar debajo del sol. Sin embargo, él volvió a considerar la sabiduría, la locura y la necedad para seguir buscando sentido a la vida. Ya había buscado en todos los placeres, ya había probado y experimentado en todos los placeres. Dijo, no, aquí todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Ahora busquemos en la sabiduría. Y quiso seguir experimentando. Vamos a ver lo que nos enseña el predicador en Eclesiastés 2 a partir del verso 12. Por favor, hermanas. Dice en el verso 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Dice que miró para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. O sea, no nada más quería saber sobre la sabiduría, sino también sobre la necedad. Verso 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Ahí ya estaba razonando, ¿verdad? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuánta filosofía, ¿verdad? Cuánta filosofía que ahorita vamos a ver, fíjate qué interesante. Vamos a ver algunos puntos importantes. Primer punto, buscando de nuevo sabiduría y necedad. Esto lo podemos ver a través de los versos que leímos del 12 al 13. El predicador insistió en buscar el significado y sentido de la vida. Esa es la razón por la que él considera lo que ya había considerado antes para lograr su objetivo. Antes consideró los placeres, ¿sí? Puesto que él regresa a buscar a través de la sabiduría, la locura y la necedad, entregándose a una vida de pecado y desobediencia. Ahí está el punto, mujeres. Se entregó a una vida de pecado y desobediencia. ¿Ves? Ay, déjame razonar. Vamos a vivir la vida. Ay. De eso está hablando, ¿eh? Además, lo bailado, ¿quién te lo quita? ¿Sí o no? Fíjate, él se entregó a esta vida cuando él fue un rey que conoció a Dios y caminaba en la sabiduría de Dios. ¿No es así? Observemos que él hace lo que muchas veces hacemos cuando buscamos algo y no lo encontramos. Volvemos al lugar donde ya habíamos buscado con la esperanza de encontrarlo, ¿sí o no? Como cuando no encuentras las llaves. Y ya tienes prisa por irte. Y buscas una y otra vez en la bolsa. Sacas todo y hasta te enojas, culpas a los demás porque sacaron las llaves de tu bolsa. Cuando las llaves las dejaste colgadas en el llavero donde se cuelgan las llaves porque tienen su lugar específico, ¿sí o no? O bueno, a lo mejor sí tienen su lugar específico, pero tú luego las dejas acá, las dejas allá y por eso no las encuentras. ¿No? Y tú vuelves una y otra vez a buscar las llaves donde no corresponde. ¿No es eso necedad? Pero yo aquí las dejé. Pero mis lentes y los lentes los traes acá, opuestos, pero los andas buscando. ¿Sí o no? ¿No es eso necedad?
En el sentido que quieres que estén donde tú dices. ¿Sí o no? Hay que razonar. Ahora, recordemos que necedad significa también locura. Ok, entonces locura y necedad van de la mano, significan lo mismo, ¿sí? Pues sí, a veces nos volvemos locos buscando, ¿sí o no? Y están a tu vista y luego tus hijas, mamá, ¿qué no es eso? Ah, sí, pero ya ves, yo te dije que, y todavía, ¿sí o no? La necedad, ok. Entonces, de dos cosas nos está hablando Eclesiastés. Él habla de sabiduría y habla de locura, que es la necedad del pecado, ¿sí? La sabiduría que utiliza el predicador se refiere al pensamiento humano. Aquí nos está hablando de la sabiduría humana, de cómo el hombre razona, de cómo el hombre piensa. De eso nos está hablando, ¿eh? No es la sabiduría para cultivar el temor de Dios. Es sabiduría humana, terrenal, moral, que es para la vida diaria, como la que practican las personas que se portan bien y viven de forma correcta, pero que no son cristianos. Sí, porque hay gente que dice, yo soy bueno, yo me porto bien, yo no peco, pero no tiene a Cristo. Bueno, sí, igual y sí tiene sabiduría, pero actúa en su propia sabiduría, ¿verdad? Y aunque no está mal, no es lo más correcto, ¿sí? No es lo más correcto porque es humano, no es celestial. Y nuestra humana sabiduría, ¿qué tiene? Tiene muchas deficiencias, ¿verdad? Aunque muchos piensan lo contrario, porque se sienten muy eruditos, pero Dios, a través de su palabra, contrarresta todo eso. Salomón persiguió de nuevo la sabiduría y la necedad para compararlas, estudiando la diferencia entre la forma correcta y la forma incorrecta de vivir. Es que él quería experimentar, a ver qué tan bueno es, a ver qué tan malo es. ¿Y eso no es locura? Bueno, es que él experimentó la sabiduría en Dios. Y ahora quería experimentar la forma correcta y la forma incorrecta de sobrevivir. ¿No es eso locura? ¿Verdad? Salomón trató de encontrar sentido a la vida. No tenía satisfacción. Observemos, hermanas, no tenía satisfacción. De alguna manera estaba rebatiendo a Dios con lo que dice en su palabra. ¿Será así? ¿No será así? ¿Cómo será? Se pone a filosofar, ¿no? ¿Te has encontrado con personas así? Les dices, ¡ay, qué bonito día! ¿No te parece qué bonito día? Y te contestan, ¿bonito? ¿Qué tiene de bonito? ¿Sí o no? ¿No ves todo lo que está pasando? ¿Cuántas personas asesinas? ¿Cuántas niñas violadas? O qué sé yo, a lo mejor sus problemas personales, ¿no? Cuando nosotros no podemos hacer nada ante eso. Sí, claro, podemos orar, pero en nuestras manos no está resolverlo. Y la gente, en lugar de vivir su vida, neciamente no le encuentra sentido a la vida por todo lo que pasa. Porque tal vez le causaron daño, tal vez alguien le hizo daño y está amargada esa persona. Y neciamente quiere seguir amargada porque ¿de quién depende? De nosotros, ¿no? ¿Sabe por qué? Neciamente porque quiere seguir viviendo en su sabiduría humana. ¿Sí o no? Y entonces ahí tienes a Salomón, cuyo objetivo una vez más es ver si eso le ayuda a entender el propósito y el significado de la vida. Y sigue buscando satisfacción en las cosas de este mundo. Allí está la necedad. En el verso 12, cuando Salomón pregunta, ¿qué puede hacer alguien que venga después de él que quiera hacer lo mismo? Después del rey, ¿se acuerdan?
Él responde que no podrá hacer nada. Sí, porque él, con todas las ventajas que tenía, él tenía poder, tenía sabiduría, tenía dinero, tenía fama, no pudo encontrarle sentido a la vida. Menos lo podría hacer otra persona. Ahí está el caso de Whitney Houston, ahí está el caso de Elvis Presley, ahí está, bueno, otros, muchos. Ajá. Pero fíjense que cuando el predicador compara la sabiduría con la necedad, encuentra un poquito de esperanza para el hombre. Él enseña que la sabiduría es mejor que la locura y la necedad, y que la necedad la sobrepasa, así como la luz es mejor que la oscuridad. Hasta aquí todo había sido vanidad y aflicción de espíritu, como querer cazar el viento. ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Cuánto tenemos? Y aquí no hace viento, menos. Pero llega el momento donde Salomón elogia el valor de la sabiduría. Vemos que ha progresado en su pensamiento, por fin, ¿no? Es cierto que la sabiduría no puede arreglar lo que está torcido, lo que está malo en el mundo. Incluso tener más sabiduría puede aumentar la aflicción, el dolor. ¿Se acuerdan? Que en algún momento lo vimos, a lo mejor tenemos, pues ahí les di el caso de Van Gogh, ¿se acuerdan? Del pintor. Pero ahí tenemos a muchos otros como Sócrates. Pudiéramos mencionar a muchos filósofos, a muchos sabios, a muchos que tuvieron. ¿Y cómo terminaron? ¿No terminaron en locura? Pero tener sabiduría es una mejor, fíjate, él lo maneja, que tener sabiduría es una mejor alternativa a vivir en la necedad del pecado y en la locura. A eso me refiero cuando encontró un poco de esperanza para el hombre. Y sí, es cierto, pues sí, mejor es tener sabiduría que ser necio, ¿no? Pero él sigue hablando de la sabiduría humana. De la sabiduría humana. Salomón había dicho antes que no hay nada de provecho en la vida, pero aquí él reconoce que la sabiduría tiene ventajas y hace un contraste entre la sabiduría y la necedad, haciendo alusión entre la luz y la oscuridad. ¿Qué diferencia hay, hermanas? Pues mucha, ¿no? ¿Cómo sería un día que nos quedáramos, ¿cuánto te gustaría? ¿Un mes sin energía eléctrica? Bueno, un día, 24 horas. No, un mes ya es mucho, ¿no? ¿Cómo sería, hermanas? Y que tuviéramos que vivir solo en obscuridad. Bueno, hay gente que así vive. Hay ciertas, ¿cómo le llamaremos? Ciertos grupos que viven así y no tienen energía porque dicen que eso es del diablo. Y viven a obscuras. Bueno, en la noche, porque en el día hay luz del día, ¿no? Pero ¿cómo estaríamos si no tuviéramos energía eléctrica? Si tuviéramos que buscar algo, ¿qué pasaría? A obscuras completamente, nos tropezaríamos, ¿no? Si buscáramos algo y quisiéramos encontrarlo, nos podemos tropezar antes de encontrarlo, a lo mejor ni lo encontramos, pero sería difícil. Bueno, de la misma manera, los necios tropiezan en la vida por la locura de su pecado. Por eso Salomón hace esta comparación de la luz con la oscuridad. Ajá. Un necio es como andar a oscuras. ¿Recuerdan lo que veíamos acerca de la madre que le decía a Lemuel en Proverbios 31? ¿No es de los reyes beber vino? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. O sea, es necedad. Beber vino pervierte y te hace andar en locura. ¿Sí se entiende? Es necedad. Los necios tropiezan en la vida por la locura de su pecado. Pero la gente se cree sabia.
Porque tienen muchos estudios, porque ganan mucho dinero, porque tienen casa, porque a lo mejor tienen coches, pero toman vino. Todo un profesionista, todo un ingeniero con un buen puesto de trabajo, pero es alcohólico. Y cuando toma, pervierte el derecho, pierde todos los sentidos y hace locuras. ¿No es eso una incongruencia y necedad? ¿Sí o no? Como aquel médico o enfermero, ay hermanas, no salí, aquel médico o enfermero, no recuerdo si era médico o enfermero, pero cuando atendía a las mujeres, ¿qué cree que hacía? Las violaba. Las dormía, las anestesiaba. Imagínate a aquella mujer que saliendo de la anestesia y este tipo haciendo sus cosas. No le dio tiempo. Ella despertó antes y este tipo haciendo sus cosas con ella. El esposo de esta paciente lo demandó y de allí salieron otras demandas. Esto es verídico, ¿eh? Y de allí salieron otras demandas. Muy intelectual, muy médico, mucho título, pero con locura. Aparte de cárcel, a este tipo le debieron haber quitado la cédula profesional para no volver a ejercer en su vida. En su vida, ¿no creen? Qué tremendo, hermanas. Eso es lo que vive el hombre en su humana sabiduría. Sí, mucha sabiduría, mucho título, mucho médico, mucho acá, mucho allá, pero violando a sus pacientes. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en la de él, ¿verdad? Lo agarraron, pero yo espero que, porque no fue una, fueron muchas. Imagínate ahí la mujer enferma con sus dolencias. Qué tremendo, ¿no? De verdad, hermanas, que vivimos en un mundo caído. En un mundo caído, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar la sabiduría humana? Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo. Segundo punto, la condición del sabio y el necio. Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿Habías razonado en esta parte de la escritura, hermana? Fíjate cómo dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Pues sí, ¿no? ¿O en dónde? El predicador se percata de la condición de los hombres sabios y necios comparándolos con la luz y las tinieblas, como lo habíamos visto. La sabiduría no es solo que da luz, sino que permite ver, da visión, no solo iluminación. Eso le sucede al sabio. La persona que tiene ojos en la cabeza es la que puede ver lo que hace y hacia dónde se dirige. ¿Sí? Pero el necio es el tonto que actúa como si no tuviera ojos. Vean qué interesante esto. Camina a tientas en la oscuridad. No es solo que alrededor de él está oscuro, sino que él mismo no tiene ojos para ver su oscuridad. Está con una venda en los ojos todo el tiempo. Entonces, fíjate, pudiéramos decir, ay, pues sí, los ojos están en la cabeza, sí, pero hay que entenderlo. Hay que entender. La Biblia hace este contraste regularmente usando la luz y la obscuridad para mostrar la diferencia absoluta entre conocer a Dios y vivir sin Él. Es que son dos cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Y un mismo suceso es, ahorita vamos a ver, o vivir sin santidad y tropezar a través de la vida en la oscuridad del pecado. ¿Sí? Juan 3:19, solo anótalo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿sí? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahí está el problema.
Por eso la gente prefiere más la necedad, andar en el pecado. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Sí? Porque el hombre generalmente quiere vivir en el pecado, pero Jesús vino a rescatarnos de esa manera de vivir. Quiere que andemos en luz. El Señor no quiere que andemos a obscuras ni a tientas, mujeres. ¿O sí? No. El Señor quiere que observemos, quiere que veamos cómo andan nuestros hijos, qué están haciendo, dónde andan, cómo está el esposo, cómo está la situación, cómo está la economía, cómo está tu satisfacción. El Señor quiere que nosotras veamos, que nuestros ojos estén en la cabeza. Sí, que nuestros ojos estén donde deben de estar, no que estén así. Nadie me quiere, todos me odian, ¿sí o no? No, sí, es que sí pasa. Ajá. Cuando decimos vivir por Cristo y para Cristo, mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántas dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque nos sacó de las tinieblas. Amén. Él nos sacó de las tinieblas porque quiere que andemos en luz. Ajá. Entonces, ¿por qué seguir en necedad? Si Dios nos da la posibilidad de vivir la sabiduría divina y no vivir en nuestra humana sabiduría. Tampoco Dios quiere que sigamos en tinieblas, como lo estamos viendo, porque de allí nos sacó. Nos sacó de ahí para que vivamos en su luz admirable. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Tercer punto. El destino final del sabio y el necio. ¿Tienen calorcito? ¿Le prendemos a un aire? No sé quién nos ayude, por favor. Porque sí, como que se empieza a bochornar poquito. Bien. Tercer punto, el destino final del sabio y el necio. Eclesiastés, en el 14, pero a partir de la parte B, dice: mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Verso 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Bueno, hasta aquí el predicador se ha percatado de que es mejor ser sabio que ser necio. Esta misma perspectiva la encontramos en algunos proverbios de Salomón. ¿Se acuerdan que les dije que muchos proverbios también fueron escritos por Salomón? Fíjate, por ejemplo, Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos hijos sabios? Pero cuando son necios, bueno, es que también alguna vez fuiste necia o no. Hay que aprender, ¿verdad? También Proverbios 10:8 dice: el sabio de corazón hace suyos los mandamientos y el necio de labios acabará por caer. Pero Eclesiastés no se conforma con esta sabiduría. El predicador se percató que en tanto a los sabios como a los necios les espera el mismo final, el mismo destino y la misma suerte. Porque sabios y necios experimentaremos los mismos altibajos, las mismas penas, las mismas dificultades, los mismos problemas, ¿sí o no? La lluvia, el sol, todo, ¿no? Sin importar lo inteligentes que seamos, los sabios que seamos, muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control. Muchas cosas nos sucederán a todos.
tanto buenas o malas, como dice Mateo 5:45, el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos, ¿sí o no? Todo va a ser lo mismo, nos pasa lo mismo a ricos y a pobres, ¿sí o no? Bueno, cuando el predicador habla de la misma suerte, que es el mismo evento o el mismo destino, él se refiere a lo que nos espera a todos, la muerte. ¿Sí o no? Porque todos vamos a morir alguna vez. Él lo dice muy claro en el verso 6, sabios y necios morirán por igual. ¿O van a morir más bonito los ricos? Ay. No, si va a morir de enfermedad, pues no va a ser tan bonito, ¿verdad? Mientras el hombre vive y avanza por la vida, es mejor que sea sabio a que sea necio, ¿no? Pero si morimos, dice, ¿de qué sirvió ser sabios? Bueno, en esto está razonando Salomón, porque no está mal ser sabios, ya lo veíamos. Una vez muertos, la sabiduría no puede hacer nada por nosotros. Pues ya nos morimos, ¿no? He ahí el sabio, el sabiondo. Pues nada más se va a quedar en su inscripción, pero ya no va a poder hacer nada la muerte por nosotros. Cualquier ventaja que consigamos de la sabiduría es temporal. Ya sea que seamos sabios o necios, igual todos terminaremos en el mismo lugar. Llegaremos a la muerte. ¿Quién nos recordará después de esto? Pues a lo mejor nuestros familiares, ¿no? Y va a llegar un día que a lo mejor se van a olvidar. Si mueres joven, a lo mejor el esposo se casa. Otra vez. Ay, mi viejita, cuánto te amaba, pero bueno, ya estás allí. Que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Pues así es, hermanas, es la vida, o sea, y tampoco vamos a venir así como que no te cases, no, pues ¿cuál? No, ni lo vas a ver, ¿no? Si estás en Cristo, tú te vas a estar gozando por la eternidad, ¿verdad? Ni te va a preocupar. Pero bueno, es bueno ser sabios, pero no es suficiente. El predicador enfrentó la realidad de su existencia con su mortalidad. Habló con él mismo, reflexionando que lo mismo que le pasa al necio también le pasará a él. Y entonces, ¿para qué haber sido tan sabio? Eso lo vemos en el verso 15. Tarde o temprano todos llegaremos a la misma realidad. Un día vamos a morir, mi corazón va a dejar de latir, mis pulmones van a dejar de exhalar, ¿sí? Y ese será el final de mis días en este mundo. Esa es la realidad para todos. Es la realidad para todos. Aquí hay que usar sentido común, hermanas. ¿Sí? Porque es cierto que lo mismo acontece al rico y al pobre, al justo y al injusto, al sabio y al necio, pero no hay que errar. Mientras vivamos en este mundo, si somos de Cristo, ¿cómo debemos andar? Como Cristo anduvo, sabiamente, no con la sabiduría humana, porque eso no es provechoso debajo del sol. Debemos adquirir sabiduría de parte de Dios y aplicarlo, ¿sí o no? Porque la palabra es muy clara cuando nos enseña para qué le sirvió al sabio querer descifrar los enigmas de la vida cuando adquirió tanto conocimiento. Dice de nada, pero habla de la sabiduría humana. Entonces nosotras debemos entender si es cierto, lo mismo pasa a ricos, lo mismo pasa a pobres. ¿Para qué hacer esto? No, nosotras no podemos estar razonando a lo mejor en tantas cosas. Esto lo hizo Salomón y nos los dejó como una enseñanza. Nosotros tenemos que razonar en lo que es verdadero, puro, eterno. En Cristo, en el autor y consumador de la fe, en el que nos dio vida. En eso debemos razonar y en eso debemos vivir.
Amén. No importa que si sucede lo mismo para ricos, para pobres, o sea, sabemos que así es y que un día vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? ¿O cómo quieres morir? ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ujú. Sí, porque la muerte, aparte de hacer ver a las personas su incapacidad, sí, porque nadie puede detener la muerte, ¿o sí? No, también les agrega un problema más. Dice, tanto para sabios como para necios, la muerte tiene el poder de borrar la memoria de su existencia. Fíjate. Podríamos decir que somos desechables para este mundo. Ay, yo cuando veía esto decía, así me venía a la mente un pañal. Ay. No, en serio, en el buen sentido. ¿Cómo es un pañal? Desechable. ¿Sí o no? Lo usas y se tira. Y me venía así a la mente cuando veía estas palabras, somos desechables para este mundo. Bueno, hay que entenderlo. ¿En qué sentido? En que un tiempo vamos a vivir, puede ser provechoso, depende de cada una de nosotras. Y después, se acabó. Bueno, para el que se murió, se acabó. En este mundo. Si muere con Cristo, gloria a Dios. Pero si muere sin Cristo, las personas generalmente no quieren pensar que un día van a morir. ¿Te ha pasado? Ay, no me hables de eso, yo no quiero saber. Ay, no, pues sí tenemos que saber. Y buscan superar este problema por medio de sus logros terrenales para dejar huella. ¿Sí o no? Es que yo quiero que me recuerden. ¿Cómo, compadre? Que tuve mucho dinero. Ay, sí. Sí, porque esa es la sabiduría de la vida, ¿no? Y las personas generalmente no quieren pensar en eso, pero tarde que temprano, ¿qué va a pasar al final? Moriremos. El predicador dijo, jamás hay quien se acuerde del sabio ni del necio. En los días venideros todo será olvidado y sabios y necios morirán por igual. Verso 16. Cierto emperador llamado Alejandro Magno aprendió una lección de su amigo Diógenes. Diógenes era un famoso filósofo griego. Alejandro encontró a Diógenes de pie en un campo, mirando atentamente un volcán de huesos. Cuando Alejandro le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Diógenes respondió, estoy buscando los huesos de tu padre Felipe, pero parece que no puedo distinguirlos de los huesos de los esclavos. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí se entendió? Una filosofía muy cierta. Porque seamos ricos o pobres, sabios o necios, la muerte pondrá fin a todo lo que tenemos en la vida. Y a la tierra vamos ricos y pobres. ¿Sí o no? Qué tremendo, ¿no? Y nada vamos a llevarnos cuando muramos, nada. Por eso Salomón habló antes de estos versículos de los placeres y de todo lo que se amontona diciendo que es inútil. Porque con absolutamente nada de eso nos vamos a ir. ¿O tú sí? Ay. Ni el que se llevó su camionetón ahí. Ay. Nomás la tienen ahí guardada. ¿Sí o no es necedad eso? Es mía. ¿Por qué se la voy a dar a otros? Ay, déjamela en la tumba. Ay, híjole. Hay que disfrutar lo que Dios nos permite tener, sea poco, sea mucho, pero sin afanarnos, ni querer tener más o acumular más y más, porque eso es vanidad y también puede ser necedad. ¿Sí? Como bien sabemos, Eclesiastés se dirigió mucho al joven porque es cuando comúnmente se presenta la arrogancia, la altivez, la vanidad, ¿sí o no? Tienes a las chavas, ¿no? Haciendo todo tipo de muecas para ver cómo salen en la foto. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad, ¿sí o no? El joven se siente superpoderoso y lejos está de pensar en la muerte.
Alguna vez fuimos joven, ¿no? ¿Sí o no? Como dice Proverbios 22:15, que mencionábamos al principio, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es una etapa muy vulnerable, en donde al joven no le importa nada más que él mismo. ¿Sí o no? No hasta luego los escuchas decir, pues a mí no me importa, me vale, yo así, así, así. ¿Sí o no? No le importa nada más que él mismo. Y bueno, allí es donde como padres los tenemos que ubicar en Dios, ¿verdad? Para que también no pase por tantas aflicciones. Porque nosotros sabemos que todo eso puede llevarlos a pura aflicción, ¿sí o no? Y no les pase como Salomón, en sus intentos por experimentar, fracasó una y otra vez. Ajá. Su investigación lo llevó al mismo descubrimiento. La sabiduría humana no puede vencer la muerte y por lo tanto no puede resolver el significado de la vida. Si tú quieres entender tu vida, ¿qué crees? ¿Puedes? Pues no, hermanas, no. Lo decimos así como pensando, no. Tenemos que razonar en la palabra de Dios. Pero querer entender nuestra vida va a estar muy difícil. ¿Verdad que sí? Bueno, cuarto y último punto, odiando la vida. Mira este tema, este término. Dice el verso 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mira, aquí el predicador viene repitiendo la frase vanidad y aflicción de espíritu. ¿Se te hace conocida? Lo va a estar repitiendo. Desde que empezamos el primer tema, es una frase que se repite una y otra vez. Mientras determinó buscarle sentido y significado a la vida para experimentar una completa satisfacción, pues él terminaba diciendo vanidad y aflicción de espíritu. El poder de la muerte que asocia a los hombres lo lleva a concluir una vez más que la vida es solo vanidad, como el vapor que se eleva en una olla de agua hirviendo, ¿sí o no? ¿Sí ves? Cuando el agua está hirviendo sale mucho vapor. ¿Y qué pasa después? Se desaparece, ¿verdad? Eso es, acuérdate, aflicción de espíritu. Pero ahora su actitud parece mucho más pesimista y negativa, porque el fracaso de su búsqueda ha amargado su corazón. ¡Qué tremendo! Amargó el corazón de este hombre. Él dice que odia la vida y que la aborrece, ¿sí o no? En el verso 17 lo dice. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dijo, no, pues nada vale, nada sirve, ¿de qué sirve? Tantos placeres, tanta comida. ¿Se acuerdan cuánta comida tenía al día? La vez pasada lo vimos. Una cosa es estar decepcionado con la vida, pero otra es odiar la vida. ¿Sí o no? Es completamente diferente. ¿Alguna vez tú has dicho o sentido que odias tu vida? ¿O que odias esta vida? Recuerda. ¡Ay, esta vida tan odiosa! A lo mejor sí. Yo he escuchado a muchas personas decirlo, pero lo único que se denota en ellas es amargura en su corazón. Seguro por algún suceso que tiene que ver con su misma necedad. Sí, porque a veces nos amargamos por nuestra propia necedad. Que no quiero, que mira que sí te conviene, que no quiero, que te conviene, que no, bueno, pues ya, alguien más va a tomar partido. Bueno. ¿Sí? Salomón ha estado en una espiral que lo ha llevado a la completa desesperación.
No solo odia su vida, sino la vida en general. Yo creo odiaba a las 1000 mujeres, ¿no? Pues sí. Él demuestra cómo la misma Biblia nos lo demuestra en cuanto a cómo es la realidad de la vida sin Dios. La vida vista desde la sabiduría humana y terrenal, ¿cómo es, hermanas? Inútil. Sí, vana, pero es inútil, porque la estamos viendo desde nuestra propia perspectiva. Así que el predicador odiaba la vida debido a la certeza de la muerte y lo absurdo de perder toda su sabiduría. Odiaba la vida porque dice, ¿por qué tengo tanta sabiduría y me voy a morir? Entonces, ¿para qué quiero esta vida? Yo creo pensaba que su sabiduría iba a ser eterna, ¿no? ¿O qué? Qué irónico, ¿no? Después de ser el hombre más sabio, terminó en desvaríos y locura. Sí, se envaneció, por supuesto, pero no además se envaneció, terminó en desvaríos y en locura. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanas, porque la mujer tiende a desequilibrarse. Cuando sus motivaciones no son correctas, cuando sus emociones no están equilibradas, o incluso cuando hay problemas hormonales, ¿sí? Y eso te puede llevar al desvarío y a la locura. Y ustedes pueden decir, ay, ¿cómo que podemos llegar a la locura? Ay, ¿cómo crees? Sí. Yo he visto mujeres completamente desequilibradas, violentas, que por todo se violentan y quieren golpear y quieren hacer ay, tú. De cualquier cosita estallan, ya arremeten y desvarían y hasta golpean. Supe apenas un caso de una mujer, ahora el 8, ay, famoso 8 de marzo. No, es que famoso porque de verdad, nada más lo hicieron para eso, para que la mujer entre en locura y en desvarío, ¿sí o no? Una mujer le pegó a un coche porque quiso y después andaba persiguiéndolo porque quería que lo metieran al bote. Y dijo, es que él me golpeó, me trató mal, me sangoloteó y no le había hecho nada. Me enteré de esta situación porque la persona me lo contó. Estaba mal, dice que bueno, ya estaba más tranquilo el señor, pero estuvo mal. Eso fue el 8 de marzo. Entonces me dice, eso fue ayer, señor. Y yo me quedé, ¿qué día fue ayer? 8 de marzo. Le dije, ya entendí. Y sí es cierto, la mujer lo pasó por las redes y dijo, miren este hombre que me quiere golpear y los derechos de la mujer, y empezó a desvariar. Eso hacen hoy en día muchas mujeres el 8 de marzo. Entran en locura y en desvaríos. Bueno, supe de otro caso, hermanos. Una mujer que tenía a su esposo en el patio de la casa encadenado. El hombre solo estaba con un short. ¿Y sabe qué? Le estaba aventando agua. Dígame si eso no es locura. No, en serio. Da pena ajena como mujer. Sí, a lo mejor el esposo le hizo algo. Yo no lo dudo. Pero llegar a esos extremos, qué difícil. De verdad, qué difícil. Y aquí lo estamos viendo, dice el verso 17, aborrecí por tanto la vida. Salomón experimentó muchas cosas que lo llevaron a la fatiga y al desvarío. Porque yo digo, sí tuvo que ser una locura tener tantas mujeres, ¿no? ¿O no? De verdad, amadas, busquemos la sabiduría de Dios para tener un equilibrio. Yo veo
luego yo cuando voy manejando y luego un coche se atraviesa, yo misma digo, ha de ser mujer. Sí, porque son las que no te dejan pasar, las que se te avientan y te empiezan a maldecir. De verdad que tremendo. La mujer entra en muchos desvaríos. ¿Sabe por qué? Porque deja que la amargura llegue a su corazón. Entonces, de verdad, si usted quiere un consejo, busquemos la sabiduría de Dios para tener un equilibrio y poder ayudar a tantas mujeres que viven en amargura, desequilibradas, que viven solo para la vanidad. Ese es otro punto. De verdad, o sea, yo respeto, nunca me ando fijando ni cuando voy en la calle, ni cuando vengo aquí me fijo cómo vienen vestidas, la verdad. Y aunque usted no me lo crea, pero no es algo en lo que yo me ocupe. Pero voy al centro comercial, voy a una tienda, iban dos mujeres, de verdad, así, de esas, ay, bueno, nada de bien vestidas, nada de nada, pero con las pestañas hasta acá. Entonces yo digo, ¿en qué ocupan su vida y su tiempo? O sea, porque está de moda ponerse pestañas y por eso las tienen que traer aunque no tengan para comer. De verdad, a veces hay muchos desequilibrios. Queremos imitar. Y yo las respeto, de verdad lo digo con mucho respeto, pero hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes también. Entonces, mire, busquemos la sabiduría de Dios, pero también atendamos nuestra salud, ¿sí? Cuidarnos, cuidar lo que comemos, de verdad, amadas. Saber qué debemos comer, cuánto debemos comer, ¿sí? Porque generalmente sabemos lo que nos hace daño y allí está la necedad de comer lo que te daña. Bueno, porque pues es que me gusta y si algo me he de morir, pues sí, pero no nutre tu cuerpo. Entonces debemos ser sabias en la sabiduría de Dios y aunque un día vamos a morir, pues yo te digo, pues no apresures tu muerte, ¿sí? Porque tarde que temprano lo que comemos se va a ver reflejado en nuestro cuerpo físico. Y las enfermedades no se van a hacer esperar, así que seamos sabias. Si queremos tener un poquito de más calidad de vida, bueno, yo te lo digo, ¿verdad? Cada quien decide. Nada más es un consejo. Pero hay que tener cuidado. ¿Sí? A lo mejor cuando estamos jovencitas decimos, yo no tengo problema, estoy jovencita y me puedo comer todo lo que quiera. No, desde jovencitos, desde niños, tenemos que saber y aprender a comer porque nos va a afectar sí o sí para el resto de nuestros días. Ajá, yo les digo luego a las flaquitas, no crees que porque estás flaquita, mi reina, no tienes grasita, ¿verdad? Porque la grasita se acumula. Sí, hay que saber, ¿verdad? Bueno, yo creo que cada quien queremos, imagínate que duras 80 años y ahí toda chacosa y que no te puedes ni mover, bueno, pues sí hay que tener sentido común también, ¿verdad? Volviendo a nuestro punto, sí ya, tú quizá odies la vida por alguna razón, yo no lo sé, quizá por el dolor que has tenido que experimentar o el sufrimiento injusto que te ha tocado vivir. O a lo mejor tú piensas, es que esto me tocó vivir y tengo que llevar mi cruz. Sí, pero el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, no cargues nada más tu cruz, ¿verdad? Y bueno, pues tal vez piensas que el sufrimiento es injusto por tus malas relaciones o tus malas decisiones o tus problemas económicos o tantas otras decepciones, yo no sé. Cualquiera que sea la razón, siempre que veamos las cosas desde una perspectiva debajo del sol,
ciertamente puede haber muchas cosas que odiar en esta vida. ¿Sí? Como ya lo hemos estado mencionando, la única manera de salir de ese odio o no terminar odiando la vida y a las personas es encontrar sabiduría que viene de arriba del sol. Y la vida que viene más allá de la muerte, para que hasta con gusto esperemos la muerte. ¿Sí o no? Misericordiosamente la Biblia nos muestra dónde encontrar esa sabiduría. Cuando dice, te voy a leer Colosenses 3, anótale. A partir del verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales o no en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿No te da gusto? Cristo es la esperanza, dáselo fuerte. Cristo es nuestra vida. Nuestra vida debe estar escondida en Cristo. Al leer estas palabras que el apóstol Pablo menciona, ¿sí o no se te abre un panorama de esperanza que nos ayuda a amar la vida? En lugar de siquiera pensar en odiarla. Pero como, ¿por qué odiar la vida si... bueno, es tan bonita. No voy a decir, ¿qué tiene de bonita? En lugar de solo ver las cosas que están debajo del sol, el apóstol Pablo pide que elevemos nuestra mirada hacia el trono de la gracia, donde Jesucristo está sentado. Y sabes, te está esperando. Nos está esperando. En lugar de limitarnos a esta sabiduría humana que es útil de muchas maneras, pero insuficiente, se nos alienta a que pongamos nuestra mente en las cosas celestiales. ¿Qué vemos cuando observamos la vida desde este punto de vista tan elevado, hermanas? ¿Qué ves? ¿Nada? Vemos a Cristo, vemos a Jesús, vemos su santidad, vemos su hermosura, vemos que no le importó dar su vida por nosotros. ¿Sí o no? Vemos su amor, su sacrificio. Cristo es la perfección de toda sabiduría. Aquella en la que están escondidos todos los tesoros, sabiduría y conocimiento. Eso vemos. Porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. Él es la vida de Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si tú quieres vida, entonces con Cristo estamos juntamente crucificados. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¡Ay, aleluya! Sí, Señor, te adoramos. Así es. Nosotros hemos enloquecido en el pecado haciéndonos necios, pero Jesucristo es sabio. Él es tu Padre y te da de lo que tiene. ¿Qué tiene? Sabiduría, te da de su sabiduría. ¿Qué tiene? Amor, te da de su amor. ¿Qué tiene? Vida eterna, te da vida eterna. Eso es lo que verdaderamente importa, hermanas. No el sufrimiento que a lo mejor te tocó vivir. Sí, ya te tocó, ¿ahora qué vas a hacer? Hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No te da gusto que te libró de la muerte y del pecado? Hemos buscado la muerte, pero Él nos buscó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo lo hizo? Tuvo misericordia, se compadeció de nosotros, vio nuestra condición de locura, vicio, necedad, pecado, muerte, qué sé yo. Pero ofreció su vida. Murió por necios en la cruz, o sea, por ti y por mí.
Fue hecho necio. Sí, Él tuvo que haberse hecho pecado por nosotros, para darnos su obediencia y su honra perfecta al Padre. Él ha hecho eso. Él ha dado su vida por nuestra muerte, pero Él resucitó para darnos vida. Debido a que Jesús está vivo, la tumba no es el fin de nadie que sea lo suficientemente sabio para confiar en Él. La verdadera sabiduría es el temor a Dios creyendo en Jesús. En este mundo seremos olvidados después de la muerte. Pero el que ha confiado en Jesús jamás será olvidado por Él. ¡Ay! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo guardará, lo cuidará, lo protegerá, lo preservará, lo amará por la eternidad. Así es el Dios de la Biblia. Así es nuestro Padre. Esa es la realidad para los que creen en Jesús. Y termino. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Estás desanimado por la vanidad de tu existencia? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? ¿Estás decepcionada o desilusionada por la clase de vida que te ha tocado vivir? ¿Sientes que todo lo que haces es por gusto y que las personas no cambian y no te agradecen? ¿O que tus problemas no se solucionan? ¿Te enojas porque a otros les vaya bien? ¿O porque a los inconversos les vaya mejor que a ti? Bajo nuestros propios pensamientos todo el tiempo va a terminar nuestra vida frustrada y sin esperanza cuando las cosas no cambian a tu alrededor. Pero ante cualquier circunstancia, mira siempre hacia arriba. Acuérdate de estas palabras. Arriba del sol o debajo del sol. Mira siempre hacia arriba en las promesas de Dios, donde está la verdadera sabiduría que te ayudará a ver ese sufrimiento, esa desilusión, esa decepción, o esa ingratitud, o las traiciones y las injusticias que muchas veces vivimos. ¿Por qué no mejor le ayudamos a otros? ¿Por qué mejor no le ayudamos a los que quieren nuestra muerte? O a los que buscan venganza, o a los que son nuestros enemigos. Buscar vivir con la sabiduría de Dios en un mundo lleno de maldad y de problemas, que puedas llegar al final de tus días lleno de paz, lleno de confianza, porque te espera una vida eterna con Cristo después de tu muerte. Y si hoy nos llamara el Señor a cuentas, ya vamos a estar tranquilas. Porque vamos a entender que en Cristo estamos juntamente crucificadas con Él. ¿Te quieres poner de pie? ¿Y sabes qué? También necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabes de qué pecados? A lo mejor de que te has deprimido. A lo mejor de que te has desanimado. A lo mejor de que te has frustrado. O a lo mejor porque te has amargado. Y tal vez hasta has deseado quitarte la vida. ¿Sí? A lo mejor hasta has deseado quitarte la vida. Y de todo eso nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir de nuestra manera de pensar. Y mirar más allá del sol al Hijo de Dios. Porque Él va a proteger tu vida. Así que si confiamos en Jesús como nuestra sabiduría, como nuestra vida, vamos a encontrar valor y propósito. Cristo a través de esto nos está enseñando que no debemos confiar más en la sabiduría humana. ¿Sabes de qué pecados? A lo mejor de que te has deprimido. Hay eco, ¿no? A lo mejor de que te aprendemos que es mejor ser sabios que necios, ¿sí o no?
pero mejor aún es ser sabios en Cristo, porque solo Cristo satisface la vida del hombre eternamente. Amén. ¿Tú quieres vivir una vida eterna para Cristo? Entonces, ¿qué te parece si oramos? Y como ya lo veíamos, si necesitamos entregarle algo al Señor, ¿qué debemos hacer? Entregárselo. Tal vez a veces también las necesidades de salud nos han afectado mucho y no encontramos propósito, ¿verdad? Porque se nos complica. Se complica la salud, se complica la enfermedad, se complica nuestro cuerpo físico. Cuando llega la edad de la adultez o adultos mayores, muchas situaciones de salud difíciles y se complica. Y a veces hasta nos puede frustrar, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, pues estamos escondidas en Él y Él va a tomar control aún de esa necesidad. Hay cosas que van a venir de manera natural, pero tenemos que aceptarlo de parte de Dios, ¿verdad? Así que oremos, hermanas. Démosle gracias a Dios por lo difícil aún que hemos vivido en esta vida, porque hemos aprendido que aún con todo hay un provecho que podemos tener debajo del sol, ¿sí? Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, oh Dios. Sea el poder de tu gracia, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Padre, estamos en ti, Señor, escondidas, y queremos estar escondidas en ti, oh Dios. Tú eres la propiciación. Tú puedes y debes ser nuestro deleite. Tú puedes ser nuestro placer en esta vida terrenal tan difícil. Sí, Señor, te adoramos. Te bendecimos, agradecemos todo esto que estamos aprendiendo, porque tú nos enseñas que la sabiduría proviene de lo alto. Y entonces, ¿por qué seguir mirando en lo terrenal, oh Dios? Si tú nos entregas todo, si tú nos das todo, si dice tu palabra que tú lo llenas todo, Señor, y dice que en ti encontramos